Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan Aidar y quisiera hablar en este vídeo acerca de San José. Ustedes saben que estamos en el año de San José, así lo determinó afortunadamente la Iglesia. Es un año no para, no sé, hacer muchas celebraciones para San José, sino sobre todo un año para aprender de San José. Todos nosotros necesitamos en la vida buenos consejos, buenos amigos, y San José nos puede dar muchísimos buenos consejos y puede ser un excelente amigo, un excelente guía en esta vida que tantas veces es tan difícil de vivir. Tenemos que tomar decisiones importantes, tenemos que elegir entre caminos que no sabemos muy bien a dónde nos llevan, y una persona como San José eh, nos puede venir muy bien como compañero de camino. San José es un santo muy querido en la iglesia y una de las razones, me parece a mí, es que San José es tan cercano a nosotros. En la iglesia hay muchísimos santos, para todos los gustos. Gente que ha hecho cosas heroicas, gente que ha ido a vivir al desierto y vivió en el desierto rezando, haciendo penitencia. Eh, pero San José es una persona que, como muchos de las personas que están escuchando a lo mejor este vídeo, una persona que tuvo su familia y sus muchos problemas de familia. En el Evangelio nos aparecen dos o tres, pero sabemos de lo que habrá sido esas cosas, todo el problema que San José tuvo con María, todos los problemas de, no sé, de escaparse, de irse a otro país. Así que San José es una persona que tuvo, como le digo, sus problemas de familia, sus problemas de pobreza económicos, una gente pobre, y mucho más pobres eran los pobres en aquellas épocas que nosotros. Es una persona que, como dijimos, tuvo que emigrar, como tanta gente hoy en día. Así que una persona que sabe, conoce todas nuestras penurias, las grandes y las pequeñas, pero es una persona que en el medio de todo eso fue santo. Es decir, una persona que fue feliz, que vivió agradeciendo, que vivió como Dios quiere que vivamos, y por eso es un excelente guía para nosotros. Porque problemas tenemos todos, el problema es, la cuestión es vivir todo eso con santidad. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es vivir santo en un mundo tan difícil donde mucha gente dice, no, es imposible vivir como Jesús dice, o hay que, no sé, si uno no comete mal o pecados, entonces no puede salir adelante? Bueno, San José sin nada de eso salió adelante y bien adelante, porque es uno de los santos que la iglesia nos propone como modelo. Así que podemos aprender mucho de él. En el vídeo pasado que pusimos en internet también acerca de San José, habíamos hablado de los sueños de San José. Una de las características que tiene este santo, es un santo muy soñador. Bueno, ¿qué significa eso? De eso hablamos. Hoy quería hablar del silencio de San José, porque es otra característica muy propia de este santo, y ahí podemos aprender muchísimo, sobre todo en este tiempo de tantas palabras, de tantos ruidos, este tiempo en el que todo el mundo anda con su telefonito mirando todo el día, palabras, palabras, palabras. En el medio de todo eso lo tenemos a este santo tan silencioso que es San José. La Biblia nos lo presenta así y es curioso, es interesante porque yo me imagino que San José, con todas las cosas que pasó en la vida, habrá tenido muchísimas cosas para decir, muchas cosas interesantes. Y sin embargo, los evangelistas pensaron que más interesante que todo eso era este silencio de San José. Así que vamos a ver, pensar juntos, a ver qué significa el silencio de San José. Le digo que es curioso porque cuando uno quiere hablar de una persona, de algún prócer ilustre o de algún personaje ilustre de la historia, normalmente trae a colación sus palabras. Recordamos que fulanito de tal dijo esto o dijo lo otro. De San José lo que se trae es el silencio. Fíjense si no es curioso, si no es interesante. Indudablemente esto está puesto a propósito para enseñarnos. Entonces vamos a pensar juntos qué nos puede enseñar a nosotros este silencio de San José. A mí me parece que son sobre todo tres cosas, eh, y vamos a verlas juntos. Me parece que lo primero que nos quiere enseñar
el silencio de San José es que San José era una persona que sabía escuchar. San José es silencioso, nos dicen los evangelios, pero en ningún lugar se dice que San José sea una persona silenciosa porque era corto de palabras o porque era una persona demasiado tímida y no se atrevía a hablar o porque así era su personalidad. Lo que sí se nos dice en el Evangelio es que San José es una persona que escucha y esto viene muy bien con el silencio. Ninguna persona puede escuchar si está todo el día hablando. Y San José es una persona que se nos presenta en el Evangelio todo el tiempo, en primer lugar, escuchando la voz de Dios. Y con todas estas apariciones de los ángeles que le dicen a San José lo que tiene que hacer, todo esto nos demuestra lo que era San José, una persona siempre atenta a lo que Dios le iba diciendo en los hechos de la vida y lo que Dios le iba diciendo sobre todo en el corazón. Y díganme si esto no es algo que realmente podemos aprender o podemos mejorar en este año. Yo muchas veces pienso y me lo aplico también a mí mismo porque todos estamos envueltos en este mundo de las palabras. Si una persona que está todo el día mirando una maquinita o no pierde, tiene 3 segundos de silencio y ya tiene que prender el televisor o ponerse delante de la computadora. Una persona como esa, yo me pregunto si tiene tiempo para escuchar la voz de Dios. Si somos incapaces de hacer silencio. Hay gente que es incapaz de hacer silencio, como les digo, no puede pasar 3 segundos en silencio, que ya se piensa sentir angustiado y tiene que poner la televisión o poner la computadora o mirar el teléfono. Es muy difícil que así le demos una oportunidad a Dios de hablarnos al corazón. Yo creo que tenemos que aprender a hacer el esfuerzo del silencio, soportar esa pequeña angustia, o no sé cómo quieras llamarla, angustia es una palabra demasiado fuerte, de quedarnos en silencio y ponernos a pensar y dejar a Dios que hable, callarnos un poquito o callar todas esas palabras que le hacemos decir a la pantalla de la computadora o al teléfono y escuchar lo que Dios tiene para decirnos en el corazón. Pero yo creo que San José era una persona no solamente que escuchaba a Dios, sino que escuchaba a los demás. No viene tanto en el Evangelio, pero sí, por ejemplo, cuando van a encontrarlo a Jesús que se ha perdido, lo encuentran en el templo y María le pregunta a Jesús qué es lo que ha hecho. Jesús habla, le dice yo tenía que estar en la casa de mi padre y San José ahí silencioso, escuchando. No es una persona que se empieza a dar discursos, a dar sermones, sino que escucha. Y yo me imagino sobre todo que cuando José tuvo ese problema con María, que María quedó embarazada, hasta que San José fue dicho en el sueño que el Hijo venía de Dios. Pero imagino que San José habrá escuchado al ángel, pero habrá escuchado también a María, las cosas que María le tenía para decir. Y eso es algo que también podemos aprender. Hay gente que nunca escucha a los demás ni las razones de los demás. San José es una persona que escuchó al ángel, que escuchó a María, y dijo, sí, yo tomo a esta mujer con esposa, le creo completamente lo que me dice, y nunca más vuelve a salir el tema. Ojalá que nosotros fuésemos tan buenos escuchadores como San José, pero la condición para ser buenos escuchadores es probablemente no hablar tanto y hacer silencio. Esto es lo primero que nos tiene para enseñar el silencio de San José. Creo que lo segundo que nos enseña el silencio de San José es que San José era más una persona de acción que una persona de palabras. De San José, de nuevo, no tenemos palabras, pero tenemos muchísimas acciones. Se nos dice que San José era carpintero o algo parecido en aquella época. Se nos dice, o sea, que era una persona que trabajaba, que se ganaba la vida trabajando, pero también se nos dice que San José lleva a la Virgen y al niño a Egipto cuando tienen que escapar, que San José decide traerlos de nuevo de Egipto, que San José lleva a la familia al templo. Este es un San José que siempre está así en movimiento, haciendo cosas, silencioso, pero siempre acompañando a la Virgen, protegiendo a la familia, trabajando. Y yo creo que
de nuevo, en esta época tan palabrera en la que vivimos, es bueno aprender esto de San José y aplicárnoslo a nosotros en primer lugar. Nosotros en la iglesia usamos palabras muy bonitas, amor al prójimo, ayuda a la gente pobre, perdón, eh, todas esas cosas a las cuales estamos tan acostumbrados, pero las palabras son peligrosas porque basta mirar alrededor para darse cuenta como tanta gente se engaña con las palabras, y si la gente se engaña con las palabras, no es raro que nosotros también, cada uno de nosotros nos engañemos con las palabras y creamos que somos más buenos de lo que somos o que hacemos más cosas de lo que hacemos. Hay gente que se la pasa hablando de las cosas que hace, y uno sabe que cuanto más proclama uno las cosas que hace, son menos las que hace. Las personas que verdaderamente hacen cosas casi nunca hablan de ello. Yo he conocido muchos casos de esos. Uno es el Papa Francisco, que nunca jamás habla de sí mismo, pero uno con un poquito que se ponga a averiguar las cosas que hacen, se da cuenta la cantidad de gente que ha ayudado, la cantidad de sacrificios que ha hecho por los demás, pero no es una persona que anda proclamándolo por todos lados. El otro día vi, si no lo conocen, por favor véanlo, hay vídeos en YouTube de un médico japonés que murió en Afganistán, lo mataron, Nakamura se llamaba. Este hombre eh, era protestante y trabajó en Afganistán primero como médico, después tratando de hacer de un canal para que la gente tenga agua. Bueno, es una persona de la cual yo no había escuchado prácticamente nada hasta que lo asesinaron, y entonces apareció en la televisión, en los periódicos. Pero lo mismo, yo me imagino que también en Afganistán un japonés no habrá tenido mucho para hablar y para decir, y sin embargo hizo muchísimo. Esa es la gente que cambia el mundo, esa es la gente que se parece a Jesús, esa es la gente que se parece a San José. Y esa es otra de las cosas que nos enseña el silencio de San José, que tenemos que hablar menos de nosotros y hacer más por los demás. Lo tercero que nos enseña el silencio de San José, o el tercer significado que tiene el silencio de San José, es, me parece a mí, no sé si sabré explicarlo bien, es que San José es una persona que no quiere controlarlo todo, ni quiere controlar a todas las personas. San José es una persona que sabe dejar su vida en las manos de Dios, que confía en Dios. Las personas que quieren controlarlo todo siempre están hablando, siempre quieren que las cosas sean como ellos dicen, siempre quieren controlar los planes de Dios y los planes de los demás, porque esto es muchas veces lo más evidente de estas personas, cómo quieren controlar a todas las personas. Hay gente que todo tiene que ser como ellos digan. Y esas son las personas que se las pasan dando sermones, que se la pasan dando órdenes, las personas que se la pasan diciéndole a los demás cómo tienen que ser las cosas. Yo creo que San José es silencioso, entre otras cosas, porque sabe confiar en Dios y confiar en los demás. Muchas veces las cosas no saldrán como él la tenía planeada, pero sabe que Dios es más grande, que los destinos de la vida de cada uno de nosotros está en las manos de Dios, y San José es una persona que sabe confiar. Y yo creo que hay que haber vivido algunas situaciones y hay que haber confiado en la gente para entender lo que esto quiere decir. Saber dejar las cosas en las manos de Dios. Yo me lo imagino a San José como una persona, no sé, en paz con los demás, en paz con Dios, pero no una paz de una persona así pasiva que no hace nada, porque recién decíamos que San José hace un montón de cosas. Hace un montón de cosas, pero en el fondo sabe dejar las cosas en las manos de Dios. Por eso no abruma a los demás, no quiere controlar a los demás, no es un perfeccionista que quiere que todo salga como él tiene que ser. Sabe que si las cosas a veces no salen como él quiere, Dios es más grande. San Ignacio, otro santo tan cercano a nosotros, San Ignacio decía que uno tiene que trabajar en la tierra para que las cosas mejoren, como si todo dependiese de uno, pero tiene que tener siempre muy grabado en el corazón
que todo depende de Dios. Si uno tiene que trabajar y hacer las cosas, pero dejando las cosas en manos de Dios. Y así si algún día no nos salen como nosotros pensamos, si los otros no son como nosotros quisiésemos que fuesen, sabemos dejar las cosas en manos de Dios, sabemos respetar el tiempo de Dios, sabemos respetar el tiempo de los demás. Y yo creo que de eso tiene mucho el silencio de San José. San José nunca es una persona que está dando órdenes, es una persona que escucha, que confía en Dios, que confía en los demás, y por eso no tiene que hablar tanto ni estar diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer. Díganme si no es otra cosa linda que podemos aprender de este San José tan cercano, tan silencioso. Vamos a pedirle entonces a Dios, por medio de San José, que este año nos haga así, como era San José, silencioso. O para decirlo de otro modo, que Jesús, que Dios nos haga más confiados en Él, que nos haga más gente de acción que gente de palabra, que nos haga gente que sepa más escuchar, es que estar hablando todo el día. Vamos a pedirle esta gracia a Dios.